Para hoy, 23 de máxima. Bueno, volvemos a la cuestión de la pandemia y a la cuestión de las vacunas, particularmente porque fuera de la agenda pública argentina, que está bastante recalentada en el día de hoy, por las cosas que ya hemos contado temprano, volvemos siempre a la misma historia, ¿no? Hay otra vez problemas con las vacunas. Las descripciones de esta mañana sugieren que Argentina tiene unas 6 millones de vacunas sin aplicar, con algunos distritos que hoy no tienen stock de vacunas, como la provincia de La Pampa o la mismísima ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, no hubo nunca más noticias respecto de la llegada de vacunas rusas, particularmente las segundas dosis, que los rusos no han cumplido con la Argentina, ni con muchos países del mundo. Hoy llegan unas dosis de la compañía Sinopharm y apenas algunas, creo que mañana, de la vacuna de AstraZeneca, que tampoco cumplió con la Argentina en este acuerdo de un laboratorio local con un laboratorio mexicano, que fue, me parece a mí, un fracaso también. Y obviamente esto se conecta con el hecho de que algunos comentarios de esta mañana plantean que de un modo u otro llegará a la Argentina una tercera ola que se supone está impulsada por la bendita variante Delta. O no llegará, no sabemos, ¿no es cierto? Pero ante la eventualidad, todos los especialistas suponen que el modo de enfrentar esta alternativa es con la inmunización completa, es decir, con las 2 dosis. Argentina ha conseguido hasta ahora vacunar con doble dosis apenas al 20% de la población, ¿no? Es cierto que estamos mejor con la primera, 58%, pero muy mal con la segunda, 20%, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la eventualidad de la llegada de esta variante que podría volverse una tercera ola. Una dificultad otra vez con el tema vacunatorio que no se ha logrado resolver, y al mismo tiempo tenemos otra vez un número que a mí personalmente me sigue sin cerrar respecto de la cantidad de casos en relación con la cantidad de muertos, ¿no? Yo no tengo manera de profundizar sobre el punto, sí tengo modo de preguntar y de escuchar sobre el punto, y sí lo que puedo hacer es simplemente mirar los números, ¿no? ¿Y qué es lo que yo hago la mañana? Miro los números que me manda Juan Dillon de Europa y veo, por ejemplo, 30.000 casos, 50 muertos, ¿no? Y veo Argentina, 8.000 casos, 300 muertos. Entonces me sigo preguntando lo mismo, si acá esta ecuación no está cerrando, al menos de acuerdo a los parámetros internacionales que estamos viendo comparado con países como España, Italia, Francia, Alemania, etcétera. Bueno, de todo este bollo acabo de tratar de sintetizar, estamos conversando como siempre lo hacemos con el doctor Stoll, que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Conrado, buen día. Muy buen día, Marcelo, y a todos los demás ahí. Gracias. Bueno, acabo de presentarle un pequeño resumen del estado de cosas que yo veo, y quiero saber si usted considera que me he equivocado y si le parece que estamos en una observación correcta, y en ese caso quiero escuchar su punto de vista. No, es un resumen perfecto porque transmite la complejidad del tema. Escuché esta mañana cuando hacías el resumen de las estadísticas y de los datos, y hay que mirar todo eso justamente para entender esa complejidad, porque está bien que pensemos en las elecciones, en la vuelta al fútbol y en el día de la primavera, dentro de un mes. Pero en paralelo tenemos que actuar como si tuviéramos una certeza absoluta de que va a haber un brote. Si no lo hay, Marcelo, celebremos. Pero deberíamos actuar como si supiéramos con certeza que lo vamos a tener, y la vacunación es la clave, lo has dicho muy claro. Estados Unidos, mirá qué curioso, no se estaba preparando con toda la conciencia de infección y de pandemia que tenían, pero cuando uno ve mayo, y ellos contaban, cada semana decían el porcentaje de diseminación de Delta, pero la vacunación había caído a 400.000 por día, llegaron a vacunar 4 millones por día. Hoy destacaba la India, ¿no?, con una vacunación muy alta. 9 millones llegaron a vacunar. Mucho más en la India, sí, hoy, estos días. Sí. Pero habían bajado a 400.000 muertos, 100, 200, 200. Ayer 1.300 muertos en Estados Unidos, sí. Están en 90.000 hospitalizaciones, han llegado a 140.000 infectados por día, y piensan que van a llegar a 200.000, y aparte el CDC acaba de corregir sus datos.
de todos los infectados, el 20 a 30% están vacunados. Decían que era mucho menos. Claro, pero claro. Una alta proporción de vacunados se infectan. Que la gente no se asuste. Se infectan y son muy poquitos los que van al hospital o que podrían morir incluso por la complicación. La mayoría de los vacunados se infectan y tienen una enfermedad leve. Es el matafuego en la casa de uno, ¿no? El matafuego no impide que la casa se incendie. Pero se puede prender fuego en la casa, pero el matafuego la apaga. Eso es la vacuna, ¿no? Con las personas. Debería ser que la enfermedad no sea grave. Pero quiero decir, Estados Unidos había viajado a la guardia en mucha menos vacunación, mucho menos testeo. Bueno, y ahora están teniendo. Y hay otro ejemplo interesante, Marcelo, lo cuento brevemente. Islandia, lo digo porque es esa islita con 360.000 personas, aislada, con 73% de la población vacunada con 2 dosis de Pfizer aparte, la vacuna número 1, sin muerte desde mayo. ¿Qué pasó? Viajaron a ver la Eurocopa y volvieron. ¿Y qué pasó? Bueno, entre el viaje a la Eurocopa y los boliches y los bares, tienen ahora el mayor índice de infección de toda la pandemia, que fue muy bien liderada, ¿no? Tiene una primera ministra mujer, Katrin Jakobsdottir, como lo de Nueva Zelanda, como Taiwán, como muchos de estos países liderados por mujeres, muy bien controlado, pero están con un brote importantísimo, nueva orden para usar máscaras y todo por Delta. Entonces, por eso digo, cuando uno mira afuera, uno dice, tenemos que actuar como si supiéramos con certeza que ese brote va a ocurrir, y eso significa lo que vos remarcabas esta mañana, no 150.000 o menos de 200.000 vacunados en un feriado, o 250.000 o 300.000 en un día común, sino que 500.000, 600.000, sobre todo si uno tiene las vacunas para hacerlo, ¿no es cierto? Acelerar la vacunación y planear testeo. Hay, según, creo que es Pablo Siga el que lo cuenta esta mañana, nuestro querido amigo de Clarín, son 6 millones de dosis que están dando vuelta por Argentina sin aplicarse. Siempre estamos con un stock de 6 millones. 6 millones, 7 millones, 6 millones, 7 millones. Sí, Marcelo, no, me gustaría saber si hay un racional atrás de eso, o si es un problema, una limitación de logística en que se acumulan y no se pueden aplicar. Pero es clave que pasemos ese 20%, porque, como estamos diciendo, si Estados Unidos con 50% de vacunados está teniendo este disgusto, bueno, Israel es comparable con el Reino Unido. Sin embargo, el Reino Unido está estable, la doctora Cohen lo debe haber mencionado, no es que siguió cayendo, están estables, lamentablemente no siguieron cayendo. Ahora, Israel tuvo una curva empinada hacia arriba, quizás ahora frenando un poco. ¿Por qué se explica que Israel, con tanto vacunado, está teniendo tanta infección por Delta? Se dice que es porque la mayoría de los vacunados, o por lo menos la mitad, se vacunaron en enero, entre enero y febrero. Entonces les está cayendo la inmunidad. Por eso se pusieron tan fuertes en dar esta dosis de refuerzo que empezaron a los 50 años en gente joven. Porque como la mayoría de esos vacunados, o la mitad por lo menos, se vacunaron hace ya 6 meses, tienen menos inmunidad, los anticuerpos se han debilitado con el paso del tiempo, y además vacunaron a la gente con las 2 dosis cada 3 semanas, y se ha publicado recientemente que Pfizer quizás funcione mejor separando las dosis entre 1 y 2 meses, como se vio con AstraZeneca. Y me pregunto con Moderna, ¿no? Si no sería lo mismo, si no hay que separarlas un poco más que las 3 semanas que decían los estudios, y dan más efectividad. Pero vacunar es la clave, y aparte, Marcelo, tenemos una de las mejores vacunas con Moderna. Hay un ranking de vacunas. ¿Qué es lo mejor para estar vacunado? Lo mejor, publicado esto, Marcelo, lo mejor es haber estado infectado y recibir una de ARN. Moderna esa ARN la tenemos. O sea, que el que en la Argentina tuvo infectado y recibe Moderna tiene la mejor inmunidad del planeta. La segunda mejor versión es tener una primera dosis de vector, de vacuna con vector, como AstraZeneca o Sputnik, y la segunda ARN. Y hay mucha gente en la provincia y en la ciudad que recibieron Sputnik y primera y ahora están recibiendo Moderna. Esa es la segunda mejor vacunación del planeta. La tercera es 2 de ARN, acá hay Moderna, y habrá gente que reciba las 2 de Moderna. Y si llega Pfizer, bueno, ahí está. Esa es la tercera. La última en el ranking serían 2 de vector, o sea, recibir 2 de AstraZeneca o 2 de Sputnik. Pero tenemos acá la opción, con la Moderna que nos donaron, con la Pfizer que se han comprado, de que tenemos de las combinaciones mejores que hay para vacunar a la gente. Pero de nuevo, 20%. Si ese brote de Delta ocurre, no alcanza
para evitar el disgusto. Este último punto, el punto 4 que usted menciona, Conrado, es el que está menos disponible, porque no tenemos ni AstraZeneca ni Sputnik. Sí, es verdad. Bueno, lo decías muy bien. Claro. Muy bien dicho. Sí, exactamente. Faltan la AstraZeneca. Hay mucha gente esperando la segunda dosis. Obvio, y Sputnik. Ayer tuve una comunicación de alguien, digamos, que tiene conocimiento sobre la Sputnik que se está desarrollando en la Argentina, en que me aseguraba que eso, bueno, que eso estaba al borde de ocurrir, digamos. Lo cito porque confío en que me han dado un dato exacto. Así que espero que se empiece a ver esa producción local y que ayude para esa segunda, pero bueno, tenemos las dos primeras, ¿no? Infección más ARN más Moderna, o Sputnik / AstraZeneca y Moderna de segunda. Esas son las mejores combinaciones del planeta. Y lo otro, Marcelo, no para sonar redundante, pero el testeo es crítico. El testeo con test rápido es crítico, ir planeándolo ya, porque en un mes nos puede hacer toda la diferencia. Si en un mes, si en 2 meses ocurriera el brote de Delta y tenemos 25, 30, 33% de la población vacunada, no 50 o 60 o 65 como Canadá, vamos a tener que combatir ese brote con testeo. Y el test rápido hace toda la diferencia, mucho más que en la primera ola. Esto es anecdótico, pero representativo. Tengo una hija que se fue a estudiar a Estados Unidos y me mandaba una foto anoche, como de la universidad, antes de empezar las clases, ya le llegó una bolsa a su casa con test rápidos. Porque le exigen, además de exigen que esté vacunada, le exigen que se haga el test rápido todas las semanas. Y con eso se aseguran que los alumnos, en general, va a ser improbable que aparezca un infectado y disemine eso en la universidad, que es presencial. Conrado, me queda el último tema de los que yo resumí al principio de esta conversación, que es otra vez la falta de proporción entre los casos en Argentina, 8.000 ayer, por ejemplo, pero 300 los muertos, ¿no? Esta desproporción que hay, ¿qué cree usted que quiere estar diciendo? Buen punto, y lo hablamos la última vez. Y sí, pero como el tema permanece, se lo vuelvo a preguntar. No es una buena respuesta. No, una es, tenemos un sistema de salud más limitado, eso es así, siempre ha sido así, antes de la pandemia lo hace resaltar más, y creo que la mortalidad, se ha publicado, además un grupo argentino lo publicó, un grupo de terapia intensiva, la mortalidad que es más alta. Pero tu hipótesis de ese bajísimo testeo que tenemos, y bajísimo número de personas identificadas infectadas, y que en realidad, por supuesto que el que está infectado en una terapia intensiva y muere está diagnosticado, pero es un porcentaje de una gran masa de infectados, de los cuales la mayoría no están identificados. Entonces también eso es una posibilidad, que haya mucho más que 8.000, para tomar el número de las últimas 24 horas, no 8.300 muertes, que sean mucho más de 8.000, y de hace semanas son muchos más de los que vamos contando cada día, y por lo tanto la proporción de muertes guarda una cierta relación en que sí son muchas, porque los infectados son muchos más. Pero es verdad lo que había dicho, en el mundo con esta ola de Delta activa en el hemisferio norte, 200 muertos, 150 muertos, 300 muertos para países con una ola dramática. El tope es, por supuesto, Indonesia, Rusia, ahora Estados Unidos está llegando, ¿no?, con los 1.300 muertos. Pero acá yo creo que es una combinación de, sí, un subregistro, un problema de numerador y denominador, y una mortalidad alta. Pero preocupa muchísimo, Marcelo, 9.000 muertos por mes, y que no cerramos ese brote previo. Eso es un punto importante, porque Uruguay cerró el brote previo. Entonces, si los golpea Delta, van a estar mejor preparados. Han tenido 0 muertes, infectados en los 2 dígitos por día. Entonces, cuando golpea un nuevo brote, estando preparado de esa forma, por supuesto que va a hacer menos el golpe que si nos golpea a nosotros, que no logramos cerrar el brote previo. 8.000 infectados por día sigue mostrando una gran diseminación, y 300 muertes, obvio que es muchísimo. Es un problema para el próximo brote, que de nuevo tenemos que asumir que va a ocurrir. Si no ocurre, celebremos el día de la primavera, pero tenemos que asumir que va a ocurrir. El doctor Stoll. Conrado, gracias, como siempre, un gran abrazo. Muy buen día, Marcelo, hasta luego. Reviví las principales notas de cada mañana en radiomitre.com.